Pusiste tu corazón como el corazón de Dios. Queridas hermanas, amigos todos, esta frase del profeta Ezequiel marca la clave del pecado universal, del que viene sucediendo desde que cayera nuestro primer padre en el paraíso, al que acontece con excesiva frecuencia en nuestra propia existencia personal. Pusiste tu corazón como el corazón de Dios. Cuando el libro del Génesis nos relata la caída de Adán, la tentación es justamente esta: si comes del fruto, seréis como Dios en el conocimiento del bien y del mal, dice la serpiente. Pero por mucho que se coma fruto de un árbol prohibido, por mucho que un hermano se enfrente contra otro como Caín contra Abel, por mucho que se quiera elevar una torre que llegue al cielo, nunca podemos olvidarnos de la más profunda verdad que marca la existencia, que solo Dios es Dios y que nosotros somos sus criaturas. Decía nuestra santa que humildad es andar en verdad. Y justamente de eso se trata, de reconocer la verdad esencial del mundo, que más allá de las apariencias científicas, más allá de lo que podamos conocer con el uso de la razón, llega a un sustrato mucho más profundo e íntimo. No somos dioses. De hecho, cuando el ser humano se endiosa a sí mismo, pierde su capacidad para ser divinizado. Efectivamente, un día nuestro corazón se pondrá como el corazón de Dios. Llegará un día en que esta condición nuestra, frágil, sometida a la enfermedad como estamos padeciendo en la pandemia, sometida a la fragilidad de nuestra condición moral, muchas veces vemos el bien que nos gustaría hacer y terminamos cayendo en el mal que desearíamos evitar. Llegará un día en que nuestra condición se verá divinizada, pero lo hará no porque lo conquiste, sino porque lo reciba. No porque lo robe en el paraíso, sino porque desde el árbol de la cruz el Hijo de Dios nos lo otorgue en el fruto de la Eucaristía. Llegará un día en que seremos eternos, pero según la medida de la eternidad de Dios. Un Dios que es amor, que es vida y que es alegría. Un Dios que en el mundo ha asumido no el rostro del poder, del tener o del placer, que son las coordenadas en las que nosotros, pobres hombres, solemos movernos, sino un Dios que ha venido no a ser servido, sino a servir y entregar su vida en rescate por todos, no a mostrarse como un tirano, sino a llamarnos amigos, porque todo lo que ha escuchado al Padre nos lo ha dado a conocer, no a recibir de nosotros honras y alabanzas, sino esperando el sencillo homenaje que un día le brindó su amiga Teresa, el de nuestra amistad. ¿Veis ahora cuál es la verdad del hombre? ¿Veis ahora cuál es la verdad de Dios? Los hombres nos hemos querido encumbrar sobre las nubes. Nos hemos pensado poderosos. Ya lo teníamos todo controlado. Dominamos la ciencia y la técnica. A nosotros ya ninguna enfermedad nos podría confinar como en el pasado. Incautos. Nuestra sociedad se fundamenta en unas instituciones tan sólidas
que ni siquiera el atentado contra el derecho, rompiendo la presunción de inocencia del primer ciudadano del Estado, ni siquiera eso podría hacerla temblar. Incautos. Y nuestro sistema económico estaba tan bien financiado, y si no por nuestros propios recursos, por la ayuda de Europa o porque pertenecemos al primer mundo, que no podremos recibir nunca una crisis peor que la que sufrimos a partir de la primera década de los años 2000. Incautos. ¿Qué más pruebas queremos para reconocer que somos criaturas, que no somos Dios y que las obras de nuestras manos pueden convertirse en ídolos que nos tiranizan en vez de libertarnos, que corrompen nuestra dignidad en vez de ayudarnos? Pero juntamente con esa imagen quebrada del hombre, es que hay una imagen quebrada de Dios. Decía don Olegario González de Carreral que más importante que saber si hay Dios es conocer qué Dios hay. Porque si el Dios que existiera fuera un Dios creado a nuestra imagen y semejanza, si al final tuvieran razón todos los maestros de la sospecha que han existido desde el siglo XIX en adelante, y Dios fuera una proyección de nuestros deseos, de nuestros sueños, de nuestras reprimidas necesidades subconscientes, si Dios fuera todo eso, el Dios al que conoceríamos no es el Dios que hay. El Dios que hay es el que ha manifestado como el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por la acción del Espíritu Santo quiere traspasar nuestro corazón y nuestras existencias, no para devolvernos al paraíso perdido, sino para hacernos participar de la plenitud de su gloria. Y no creáis que se trata solo de una cuestión intelectual, de una reflexión que uno hace con sus facultades de conocimiento. No. El profeta Ezequiel es muy claro. Habla del corazón. En un reciente documento dirigido a los religiosos, la Santa Sede invita a tener especial cuidado en el discernimiento de los afectos. Porque si lo que es transverberado en Santa Teresa es el corazón, no es por mera casualidad. Es porque este es el lugar que en la comprensión bíblica resume todo lo que el ser humano es y tiene en lo más profundo de su intimidad. No es solo cabeza, no es solo acción, no es solo entrañas, es también sentimiento, afecto, voluntad, memoria. Se puede profesar la fe con los labios, pero nuestro corazón puede estar lejos de aceptar que Dios resucitara a Cristo de entre los muertos. Si no hay profesión de los labios, quizá nuestra fe fuera vana. Si no hay amor en el corazón, el cristianismo queda reducido al nivel de una ideología. Y si algo hemos experimentado en el siglo XX, es que las ideologías corrompen. Más allá de lo que estas palabras que acabo de pronunciar puedan resultar de análisis, me gustaría que os fijarais que son también una propuesta de camino espiritual, el mismo que recorrió Santa Teresa. En realidad,
para seguir a Jesús son necesarias 3 virtudes esenciales. La primera, la humildad. Y nuestra santa reconoce continuamente a Jesús como su majestad. Siempre en sus escritos se refiere a él en estos términos. Nunca se olvida quién es ella, quiénes somos nosotros y quién es Dios. En segundo término, ella tiene clara la esperanza, la meta a la que vamos. No utiliza las palabras divinización, tal como ahora nosotros la usamos, pero es consciente que nos espera una tan alta vida que todo lo que nosotros sentimos en este mundo palidece ante ella. Y su relación con Cristo no es la que puede establecer una persona ni siquiera solo con su maestro o con un personaje ideal del pasado. Su relación con Cristo se mueve en términos de amistad. Y no he encontrado nunca mejor amigo que Él. Estos son los pasos que también nosotros estamos invitados a realizar. Y que estamos invitados a hacerlo porque cuando el ser humano cae en la tentación de poner su corazón como el corazón de Dios, hay 2 consecuencias inevitables que comprobamos con mucha frecuencia en nuestros días. La primera consecuencia es de nivel sociopolítico. Cuando el ser humano se considera a sí mismo igual a Dios, inevitablemente surge el totalitarismo en la sociedad. Porque si olvidamos que solo Dios es Dios, entonces uno primero comienza a pensar que por el hecho de tener el poder puede ocupar todas las parcelas del mismo. Uno puede recibir momentáneamente el poder ejecutivo o el poder legislativo o el poder judicial. Cuando asistimos perplejos a que uno de estos órdenes pretende establecerse como definitivo y al mismo tiempo que dicta las leyes, las ejecuta y las juzga, estamos iniciando el camino de la disolución social. Y cuando un poder público no diera voz a los otros poderes, que sin ser de los 3 órganos ejecutivo, legislativo y judicial, tienen también un papel fundamental en la sociedad, y sobre todo en los ámbitos que son de su competencia, entonces estaríamos iniciando una vía dictatorial. Si hubiera un problema a nivel social que requiriera el consenso, los informes y la enseñanza de quienes saben técnicamente de algo, acallar su voz porque no pertenezcan al partido o porque no estén en el establecimiento político o porque creamos que solo pueden hablar los de siempre y por lo de siempre, entonces estaríamos en una profunda corrupción no solo sociológica, sino ante todo humana. Si se diera el caso de que los medios de comunicación obedecieran solo a consignas partidistas, en vez de obedecer al principio moral de la verdad, de la que comenzaba hablando en esta homilía, entonces estaríamos en el inicio de un imperio de la mentira. Y recordad que Jesús llama a Satanás precisamente el príncipe de la mentira. Uno comienza corrompiendo los medios de comunicación y termina consiguiendo que la sociedad se trague cualquier cosa, que se le mienta descaradamente y en vez de provocar una reacción furibunda, recordad que en tiempos de nuestra santa la peor acusación que podía hacer un hombre a otro es la de mentís, en vez
de suscitar indignación, la sociedad se quedaría como si no hubiera pasado nada porque nos mintieran. En realidad, es imprescindible volver a la verdad siempre. Y a la verdad última, que es que solo Dios es Dios, solo Dios basta, y nosotros somos criaturas. No penséis que basta con un aprendizaje externo de determinadas cuestiones para cambiar el corazón. El corazón solo lo cambia Dios. Solo Él tiene poder para convertir nuestro corazón de piedra, que así es como se debería denominar un corazón endiosado, en un corazón de carne. La presencia de la religión en la sociedad no es sólo un derecho de los ciudadanos que profesan una determinada creencia. La apertura a lo trascendente es constitutivo de la dignidad humana. Y si se pierde de vista a Dios, estamos perdiendo el horizonte y estamos dejando que se endiosen ídolos que no nos pueden salvar. Esta situación tiene también una traducción personal. Si a nivel social el endiosamiento supone totalitarismo, a nivel personal el endiosamiento nos conduce al narcisismo. A pensar que primero yo, luego yo y después yo. Que toda la existencia está en función de mis necesidades, de mis apetencias, de mis gustos, de mis antojos. Así comienza a deshacerse ya no solo la estructura social, sino la estructura familiar, comunitaria y personal. Solo entendiéndolo desde esta clave, solo desde el endiosamiento, podemos explicarnos a qué se debe lo que estamos viviendo. ¿Cómo es posible que en 2019 haya habido más divorcios que matrimonios en España? ¿Cómo es posible que nuestro país lleve décadas ostentando el récord de la baja natalidad en el mundo? Evidentemente, si uno solo piensa en sí mismo, no es posible formar una familia. Porque en cuanto aparece una persona a la que tengo que entregarme y que forma una unidad, una sola carne conmigo, pues ya no puedo ser solo yo, tenemos que ser necesariamente nosotros. Y por eso las familias o no se forman o se destruyen. Y en el momento en que quiero estar pendiente solo de mis caprichos, ¿cómo voy a estar pendiente de las necesidades de un niño que depende de mí? Y también este es el inicio de las corrupciones en el ámbito eclesial. Cuando una persona forma parte de una comunidad religiosa, ejerce el ministerio ordenado o participa en su parroquia, en un movimiento, porque en el fondo piensa en mí, en mis necesidades espirituales, en mis gustos personales, es el inicio de la disolución de la comunidad. Se comienza a pactar con la mediocridad, y este es el primer paso que conduce al escándalo. El problema que afronta la Iglesia no se soluciona con leyes, aunque haya que dictarlas.
la única respuesta posible es una conversión del corazón para que de verdad no se endiose y para que se reconozca humildemente amado y bendecido por el Dios verdadero, que es un Dios que se pone al servicio. Y el problema de nuestra sociedad no se soluciona con denuncias, aunque haya que hacerlas. Se soluciona convirtiendo nuestro corazón. Solo una sociedad de corazones divinizados, traspasados, transverberados por el Espíritu Santo, es una sociedad que tiene futuro y que puede cooperar en lo que sea justo y denunciar proféticamente lo que sea malo, porque solo a Dios damos respuesta de nuestra vida. Y una persona, para solucionar sus problemas familiares o su propia dispersión personal, que a veces cada uno de nosotros nos mostramos como poca mantequilla untada en demasiado pan, para eso necesitamos convertir nuestro corazón, dejarnos hacer por Dios. Amigos, los cartujos tienen un lema: Stat crux dum volvitur orbis. La cruz permanece firme mientras el mundo da vueltas. La situación por la que estamos atravesando en estos momentos nos puede parecer que va a solucionar muchas cosas. No vamos a salir iguales de la pandemia, probablemente, pero como advirtió el Papa Francisco, podemos salir peor. Lo que nos permitirá aprovechar esta experiencia de la pandemia y cualquier otra de las experiencias que tengamos en nuestra vida para nuestro crecimiento personal y espiritual, para avanzar como discípulos de Cristo y caminar hacia nuestra divinización, hacia la meta de gloria que nos aguarda, es tener fijos los ojos y la mente del corazón en el único en torno al cual orbita todo, que es Jesús de Nazaret. Clavada la mirada en su misterio pascual. Dios es amor y nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Y descubrir que si adoramos esa cruz es porque es el paso a la resurrección. Lo mejor está todavía por suceder y lo mejor que nos aguarda es la vida eterna, ese manantial inagotable de luz y de alegría, de gloria y de verdad, de amistad y fraternidad que Santa Teresa vio y hacia el que caminó decididamente. Que no perdamos nunca cuál es nuestra referencia, que no perdamos que hemos sido llamados a tener el corazón de Dios y que para ello renunciemos a endiosarnos humanamente para que así el Espíritu pueda hacer de nosotros una verdadera vasija que contenga su presencia en medio de los hombres. Vivo sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero.